La agricultura vasca tiene un problema de fondo. Primero, tiene poco peso económico. Normalmente los economistas y analistas no le dan mucha importancia. A mi juicio es un error. Es importante la agricultura vasca porque aunque sea menos del 3% del PIB, diferencias entre Navarra, Iparralde o la comunidad autónoma vasca, pero el problema es que nos da alimentos y la balanza alimentaria es bastante mala. Importamos muchos más alimentos de los que exportamos y por tanto consumimos básicamente de fuera. ¿Eso qué significado tiene? Pues que desde el punto de vista estratégico la alimentación es un elemento clave, la salud de las personas y el colectivo es un elemento clave y como sabéis los problemas de alimentación se están agudizando también en Occidente, no solamente fuera. Bien, entonces plantear un poquito simplemente ese dato que aunque económicamente no sea muy importante, digamos estratégicamente sí es importante. Luego veremos qué salidas puede hacerse eso. En la industria tenemos ahí varias cosas, ¿no? Por una parte, tenemos un peso decreciente de la industria vasca. No es lo mismo, aunque la comunidad autónoma vasca y Navarra tienen algunas diferencias, digamos, la crisis les ha homogeneizado en cierto modo, tanto en la tasa de paro como en la pérdida de empleos industriales y en la pérdida de riqueza industrial. Ahí tenéis, por ejemplo, cómo es el 22% de la riqueza industrial de la comunidad autónoma vasca, partiendo de ese punto de vista, ha sido el 25% hace 5 años, o sea que hemos perdido un 3%, tiene 194.000 empleos, y luego lo que yo señalaría dentro de la crisis, Vizcaya es la que más ha sufrido. En 2008-2012 pierde un 33% de la capacidad industrial. Para daros una idea es que si de 9 fábricas se han cerrado 3 en poco más de 4 años. Y esto es un tema importante. Guipúzcoa también ha perdido 27% y Álava 28%. Total, 45.000 empleos menos en estos 4 años. Bien, sin gastar mucho tiempo en describir la crisis, que ya más o menos es conocida, lo que yo señalaría es que todavía el peso industrial de la comunidad autónoma vasca sigue siendo el sector de metalurgia y productos metálicos, un 27% de riqueza y un 34% casi de empleo industrial. Esto son sectores, dentro de esa palabra metalurgia y productos metálicos se engloban varias cosas, ¿no? Desde la siderurgia, digamos, metalurgia no férrica, fundiciones, estampaciones, productos, pero digamos así, de medio, bajo y bajo nivel tecnológico. Y lo cual nos va a crear algún problema después, hablaremos de eso, ¿no? Y otros sectores, digamos, más conocidos, maquinaria y equipo, tienes un 9,7% de riqueza y un 10% de empleo, y material de transporte, pues un 9% de riqueza y un 8% de... Son los 3 grandes subsectores, digamos, luego hay otros, evidentemente, con mucho menos peso, pero son los que marcan línea, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la máquina de herramienta vasca, que se habla mucho, pues supone un 4% del peso industrial, ¿no? Porque dentro de maquinaria y equipo hay varias cosas. Bien, partiendo de ese, digamos, fotografía súper rápida, hay otros aspectos que son menos conocidos, ¿no? Por ejemplo, las inversiones. En el periodo de crisis, 2008-2012, las inversiones recibidas en la CAP han sido de 1.517 millones de euros. En cambio, la inversión vasca en el extranjero ha sido de 13.000 millones de euros. Sale mucho más dinero del que entra. Hay que matizar este dato porque aquí está incluido las, digamos, inversiones que hace Banco Bilbao, o sea, bancos que operan en la comunidad autónoma vasca, que tienen, digamos, un régimen, de alguna forma, un impacto distinto, ¿no? Pero incluso quitando digamos, el impacto de los bancos, ¿no?, de sus inversiones, es bastante significativo que sale más dinero hacia afuera que hacia dentro. La explicación que se suele dar es que las empresas vascas se han, mejor dicho, internacionalizado, también hay alguna multinacional, y por tanto hay que suministrar las filiales, etcétera, desde las cooperativas y las no cooperativas. Pero eso no esconde el hecho de que hay deslocalizaciones, cierre de empresas, etcétera, ¿no? La tasa de paro ha pasado de un 8,3 al 15,4 en 2012, en 2012 estemos peor, cosa que ya sabéis. Bueno, eso en cuanto a la comunidad autónoma. En Navarra tenemos un peso del PIB de 18.000 millones. Recordad, que no lo he dicho, el PIB de la comunidad autónoma es de unos 66.000 millones de euros, ¿no? Y ha habido pérdida de riqueza industrial y de empleo, parecido, en algunas formas. Hay matices, el impacto de automoción, como sabéis, es importante, pero también en la agricultura ha perdido, aunque menos peso, ¿no? Bueno, Iparralde, más o menos, no tenemos muchos datos actuales, pero andará el PIB por unos 7.000 millones de euros actualmente, ¿no? Y tiene poco peso la industria, un 17%, que son 14.000 personas, más o menos. Bien, entonces esta sería un poquito la fotografía rápida de la industria. En cuanto a nivel tecnológico, bueno, ese cuadro probablemente no se ve gran cosa, voy a pasar ya, porque es mucha cifra, es
la OCDE clasifica las industrias en todos los países por niveles tecnológicos: alto, medio bajo y bajo. Y el alto pues es maquinaria de oficina, informática, etcétera, ¿no? O medicina de alta precisión, etcétera. Hay niveles. Bueno, básicamente lo que me interesa señalar es que en este cuadro más concreto, en el periodo 2007-2011, que son los datos que manejamos hasta ahora oficialmente, que no hay otros más modernos, es que, primero, el volumen de la riqueza industrial vasca ha bajado de 17.000 millones de euros corrientes a 14.000 millones. O sea, se ha perdido más de 3.000 millones en cuanto a euros corrientes, que si lo ponemos en euros constantes, es decir, en valor de poder adquisitivo, todavía es más, porque influye la inflación. Entonces, eso ya lo sabemos, evidentemente si ha habido crisis, pues pierde, pero lo curioso es que los niveles mantienen más o menos los porcentajes muy parecidos. Digamos que, salvo en el nivel tecnológico medio alto, que dentro de esa reducción global se mantiene, ha mejorado, incluso ha mejorado un poquito, ¿no? Del 24 al 35, pero claro, con ese matiz de que ha reducido el volumen global, ¿no? O sea que eso sería... Y luego hay una parte sin clasificar. Hay que tener en cuenta que el tema de nivel tecnológico hay que combinarlo con más cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora que está al pil el tema de Fagor, Fagor está ahí en el nivel medio-bajo, ¿no? O incluso más arriba. Pero claro, el tema del nivel tecnológico hay que combinarlo con el tema del mercado, ¿no? La relación producto-mercado, y qué mercado tienes, etcétera, ¿no? Me imagino que luego Adrián Celaya nos hablará con más conocimiento esos temas de Fagor, ¿no? Pero quiero decir que esto da una pista, porque los sectores industriales basados en medio, bajo y bajo contenido tecnológico compiten vía precios, ¿no? Entonces, si tienes una estructura industrial que está basada en más del 60% en productos de ese tipo, entonces estás, digamos, condenado, entre comillas, a competir vía salarios, ¿no? Y cuando se señala, por ejemplo, la siderurgia vasca, ¿no? La siderurgia vasca, sobre todo Vizcaya están entrando a cero común de Rusia y China, ¿no? Pues va a ser difícil competir con sueldos chinos y rusos, ¿no? En Vizcaya. Es decir, que temas de acero común o otro tipo de productos, digamos, de bajo contenido tecnológico es muy difícil y, por tanto, aboca a reestructuraciones de empresas, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería un elemento muy a tener en cuenta. Lo cual no quiere decir que todo el acero esté condenado, por seguir con el ejemplo del acero. Hay segmentos de aceros de alto contenido, aleados y, digamos, con metales, molibdeno, etcétera, que tienen aceros especiales, que tienen salidas. Por seguir un poquito con el ejemplo de que no es un fatalismo el que toda la industria de bajo y medio bajo, digamos, tenga que cerrar, entre comillas, ¿no? Pero sí es un condicionante fuerte y hay que hacer estrategias para ir, digamos, cambiando ese horizonte. Servicios a nivel numérico, como veis, tiene una riqueza de 40.000 millones de euros y 623.000 puestos de trabajo en la comunidad autónoma, ¿no? En Navarra, parecido, bueno, en proporción, parecido. Entonces, aparentemente, digamos, los servicios serían el elemento central de la estructura económica vasca. Y yo creo que no. Los servicios es un elemento muy, digamos, muy ligado, o debe estar ligado a la industria. Porque dentro de servicios, como os he puesto ahí, incluyen servicios, digamos, mercantiles y no mercantiles, educación, sanidad, transporte, turismo, finanzas, etcétera. ¿Por qué digo esto de que no hay que tener, digamos, una valoración excesiva de los servicios? En el sentido de que el motor de este país es la industria. Nos guste o no nos guste, el motor es industrial. Otra cosa es que la industria necesita de servicios, y dentro de servicios, por ejemplo, hay un segmento que son servicios ligados a empresas, que son consultorías, el I+D, servicios profesionales, etcétera, que eso está ligado. Y eso, desde una perspectiva más amplia, es industria ya, ¿no? La industria manufacturera, la que hemos conocido siempre, digamos, está perdiendo peso y aumentando otros servicios. Pero el asunto es que dentro del mundo global de los servicios, digamos, turismo, educación, sanidad son servicios personales, pero, digamos, desde mi punto de vista no es una estrategia basada en un modelo turístico, como hay fuerzas sociales y políticas que intentan empujar por ahí, ¿no? Sino que debe ser una lógica de combinación de agricultura, industria y servicios en un mix, digamos, que va cambiando con el tiempo, pero un mix que mantenga los tres grandes bloques, ¿no? Por tanto, servicios son importantes, evidentemente desde el punto de vista de empleo, de cubrir necesidades sociales, etcétera, pero tenemos que cuidar la industria, aunque tiene menos peso económico y tiene, digamos, menos empleo que los servicios. Después hablaremos un poco más de esto. Límites del actual marco. La crisis nos está hundiendo más, ¿no? Eres un vagón dentro de un ferrocarril que lleva una locomotora distinta que la tuya y entonces pues te condiciona. Entonces, por ese lado, incapacidad de hacer política económica propia y, por tanto, desestructuración de nuestra economía y atención de los estados, tanto en el caso español como Iparralde, ¿no? Caso francés.
Bueno, como eso ya es conocido, pasamos. ¿Hacia dónde habría que tirar? ¿Cuál sería una terapia adecuada al enfermo que tenemos? A mi juicio hay que ir hacia un modelo de desarrollo endógeno y sostenible, endógeno que es potenciar capacidades internas, que ya lo hacemos, pero de una manera estructurada y con una orientación definida, ¿no? Incrementar producción social, mayor equidad y sustentabilidad ecológica y, evidentemente, un desarrollo endógeno no solo es de corte economicista, sino implica un desarrollo económico, social, institucional y político, ¿no? La sostenibilidad no solamente es ecológica, sino es sostenibilidad económica, con eficiencia, digamos, ecológica y social. Las tres, y si no, no hay sustentabilidad ni desarrollo sostenible, digamos así, programáticamente. ¿Qué habría que hacer desde una lógica desde este punto de vista, dicho muy telegráficamente? Ir hacia la soberanía alimentaria en la agricultura. Eso es un proceso largo y difícil, no es nada fácil, cambiar costumbres, cambiar mercados, etcétera. Mejorar sobre todo la balanza agraria, es decir, la FAO suele decir que a nivel internacional los países deben tener un 50% de lo que consumen, producirlo en su propio país. Es evidente que café habrá que importar siempre, no se puede producir aquí, pero tampoco conviene hacer cosas como espárragos de Perú enlatados en Navarra y vendidos como de Navarra, ¿no? Porque entonces eso no vale, ¿no? Tener en cuenta que desde un punto de vista ecológico, no solamente porque el precio pueda ser barato, puede ser y es barato, ¿no? Sino todo el coste ecológico, cuánta energía se ha gastado en todo ese tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería un poquito una política alimentaria dirigida a ir, digamos, de alguna forma disminuyendo esas importaciones, que son baratas, y lo digo claramente en algunos casos, pero con una lógica distinta en potenciar lo propio. Evidentemente hay un problema de precios, bueno, todo este tema es muy largo, ¿no? Pero dejaría un poquito ahí encima y tiene que ser una política que apoye a esa lógica. Es decir, el mercado por sí mismo hunde la economía, la agricultura vasca. No tiene capacidades de resistir el empuje de las multinacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ser una política orientada. Evidentemente tenemos enemigos grandes, como es la PAC, la Política Agrícola Común, que potencia agriculturas intensivas, ¿no?, de grandes superficies. Aquí tenemos montañas. Bueno, como veis, el tema es muy largo, pero yo dejaría que, a pesar del peso económico del 3% y del empleo que genera, que es otro 3-4% en global, es un tema estratégicamente importante, y que la política orientada, no a una política de hacer ayudas parciales y tal, sino orientada a mantener el territorio, nos es importante no solo económicamente, sino socialmente y ecológicamente. Pero vayamos a la industria. Del sector industrial, ¿qué es lo que habría que hacer? En primer lugar, dicho, repito, telegráficamente, hay que mejorar los niveles tecnológicos de nuestra industria. Hay que potenciar industrias de medio, alto y alto contenido tecnológico. A partir de lo que tienes, preservar y defender aquellos segmentos y sectores, digamos, de medio bajo, que son muchos, pero que tengan, digamos, capacidad de entroncarse con la dinámica que está pasando en el mundo. Pues, por poner un ejemplo muy conocido, el sector de las fundiciones. Aquí en Durango hay muchas fundiciones, además, ¿no? El sector de las fundiciones es importante, tiene mucho peso. Bueno, pero dentro de las fundiciones hay unas que hacen farolas de autopistas, y como me contaba antes de la crisis ya el jefe de los empresarios vascos en una reunión, decía, no podemos hacer farolas para carreteras y ciudades porque cuesta 4 veces menos fabricarlas en Chequia. Bueno, entonces esa fundición evidentemente no es competitiva. Pero sí podemos hacer, ahora podemos decir, otras producciones. Hay digamos, fundiciones ligadas a aerogeneradores, a las palas de aerogeneradores, que son fundiciones que tienen otro contenido tecnológico, otros metales, una combinación, y eso es fundición. Entonces, la idea es que esos sectores medio-bajo vayan hacia esos segmentos en la medida que se potencie. Y eso, desde una política del gobierno vasco y de Iruña, sería muy importante potenciar eso. E incluso con iniciativa pública industrial, que es lo que señalo ahí, ¿no? No se trata solo de una política de ayudas, una política subsidiaria, sino de que digamos, los poderes públicos hagan inversiones públicas, ¿sí? Puede parecer un poco soñador en la plena crisis de que las instituciones se metan en el dinero público. Luego hablaremos un poquito cómo se puede hacer eso. Pero la clave está que solo en manos de iniciativa privada y por la lógica del mercado, los sectores solamente van a facturar y a obtener beneficio, valor añadido, etcétera, de beneficio, y por tanto van a ir desapareciendo muchas actividades, etcétera. Con lo cual, si no implicas otra lógica distinta, no vas a salir de ahí, ¿no? En una visión de desarrollo sostenible hay que defender, digamos, 3 parámetros, ¿no? El tema de la tecnología, el tema de la equidad social y el tema medioambiental. Y aquí tenemos 2 problemas mezclados. Tenemos mucha industria contaminante todavía,
con lo cual eso conviene también ir retocando, digamos así. Y tenemos una industria, 50% de la industria vasca es intensiva en consumo energético, con lo cual tenemos un problema fuerte con la energía, de consumo. Es difícil cambiar ese porcentaje a corto plazo, pero hay que, digamos, instituir políticas de ahorro energético que ya se hacen, pero mucho más, falta mucho más, de eficiencia energética en industrias, en automóviles, en viviendas, en todos los aspectos. Hay que tener en cuenta que hay un aspecto interesante, que es, por ejemplo, el transporte. Puede ser un tema polémico, pero solamente el 3% de las mercancías vascas se transportan por tren. El 97% van por camiones, etc. Yo no estoy en contra del sector de camiones, pero evidentemente es una lógica global, no puedes mantener una lógica de ese tipo. Tienes que fomentar el transporte por mercancías por tren, pero trenes, digamos, de corto recorrido, no el TAV. Luego hablaremos del tema del TAV, si sale en debate, sino temas de transporte de mercancías que ecológicamente es menos impactante, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la combinación de mejorar el nivel tecnológico, mejorar el nivel de, digamos, de contaminación, reducirla y reducir fuertemente el consumo energético son retos muy fuertes. Por ejemplo, para daros cuenta del impacto global, ahora Rajoy y su ministro Soria ha subido los costes de la electricidad. Rápidamente Arantxa Tapia tiene que hacer reuniones con los siderurgistas vascos y con los sectores que consumen muchísima energía para buscar ayudas para que no le impacte tanto el precio de la electricidad en su producto, dado el consumo energético. Porque si no, estas fábricas van a andar muy mal, porque no pueden vender a costes anteriores, ya que el coste energético tal. Ahí tenéis una implicación directa, un ejemplo del día, la implicación directa de esa sumisión al poder central en un campo energético. ¿Por qué el gobierno vasco, desde hace años, no ahora, ahora siempre corriendo y tarde, no hubo a una empresa pública ligada a energías renovables, produciendo propia energía y condicionando precios de otro tipo? Evidentemente eso supone enfrentarse al Estado en aspectos de competencias globales, etcétera, pero es que ni siquiera se ha ocurrido porque se supone que la política, los poderes públicos tienen solamente ayudar a las empresas privadas a solucionar pequeños temas en la medida que pueden, dado que la lógica del mercado es la que manda, etcétera. Quiere decir que hay cosas de inmediato que no hace falta esperar grandes, digamos, grandes cambios sociopolíticos que podían irse haciendo si hay voluntad política por este lado. Evidentemente esto supone inversiones, supone enfrentarse a los topes de inversión que te marca el Estado, el 1,3% del PIB como, digamos, deuda pública, etcétera. Pero quiero decir que este país tiene capacidad suficiente en recursos, en personas, en equipamientos para hacer todo eso. Bueno, ¿eso cómo se articula? A través de una política industrial activa, ya he dicho algo de esto, ¿no? Intervención pública, evidentemente, y ahí entrarían ayuntamientos, diputaciones, es decir, no solamente estoy pensando en Urkullu, en Barcina, sino más niveles, ¿no? Evidentemente con problemas, pero luego hay que, los instrumentos que tenemos ya, pues algunos no funcionan nada bien. Y sería largo de explicar, pero los centros tecnológicos no han cumplido la función que tenían de cara a las pymes. Las pymes vascas están perdiendo peso y perdiendo empresas, no solo peso, y en cambio los centros tecnológicos siguen ganando dinero. Facturan bien, que es un poquito la lógica dominante, lo cual está muy bien, pero si no cumples la función que era mejorar el tejido productivo de pymes desde hace 15 años, pues algo pasa ahí, ¿no? Pero bueno, eso es una lógica que se ha dejado. Los centros tecnológicos han cambiado de orientación. No voy a extenderme más porque es muy largo. Tema de inteligencia empresarial. Las pymes necesitan inteligencia empresarial. Más del 90% de las empresas vascas son pymes. No tienen apoyos, cosa que hacen los, digamos, los franceses, los europeos de muchos países hace más de 25 años. Aquí hay una experiencia pequeñita en Vizcaya, que por cierto no va nada bien, pero tampoco vamos a explicarlo ahora por qué. Pero no hay una visión, digamos, de país de tener un apoyo estratégico a las pymes en el campo de inteligencia económica, de apoyo tecnológico y de apoyo de mercados, etcétera, etcétera. Con lo cual, si no apoyas institucionalmente, las pymes, por lógica del mercado, aquellas que estén en esos segmentos grandes de medio, bajo y bajo contenido tecnológico, irán hacia atrás, que es lo que está ocurriendo. Y, por tanto, ahí os pongo algo más, ¿no? El tema de articular capitales públicos y privados en esta lógica, desarrollo de industrias públicas en temas, campos de como bioindustria, la salud, digamos, hay campos donde ya se están haciendo cosas, ¿no? Pero que en lo que se llama ingeniería urbana, pues tema de depuradora de aguas, todo ese tipo de cosas, en vez de subcontratar a empresas privadas, que haya una iniciativa pública con dinero propio. De esa manera mantienes y eso empuja, hace tractor, etc. ¿Cómo se puede conseguir esto? A través de inversiones. Dirá alguno, bueno, es que no hay dinero. Pues sí, hay mucho dinero. Otra cosa es dónde está el dinero, ¿no? Hay dinero, por ejemplo, en el Banco Europeo de Inversiones.
que maneja 40.000 millones anuales para industrias con unas ciertas condiciones, etcétera, para todos los países europeos que lo pidan, con condiciones determinadas, cumpliendo requisitos de endeudamiento, etcétera. Hay dinero en Kutxabank. A mí me parece que no es nada difícil, por ejemplo, que Kutxabank hiciera un préstamo al gobierno vasco de unos 1.000 millones a 10 años vista, con 4 años de carencia en tipo de interés y con un interés pequeño del 1 o 2% a cabo de 10 años y esto sirviera para inyectar directamente en pymes vascas, ¿no? Y con una orientación estratégica, no únicamente poner tiritas o poner vendas en asuntos que hay heridas inmediatas, ¿no? Pero claro, evidentemente eso supone romper ciertos techos, ¿no? Supone implicarse en el cupo, que esto me imagino que en Ecane hablará un poco más, supone cosas, pero claro, está en juego un poquito tu tejido industrial, porque el problema de fondo no es que hayamos perdido un 32% de capacidad industrial en Vizcaya, el problema es lo que nos falta por perder. Yo estoy deseando equivocarme absolutamente, pero la tendencia que movemos, y digamos, este bombazo de Fagor, socialmente hablando, nadie se esperaba esas cosas, ¿no? Algo, hombre, había indicios serios, ¿no? Pero yo estoy, repito, deseando equivocarme, pero no creo que sea el único, ¿no? O sea, las tendencias de mercado con la crisis, con una dinámica europea bastante mala, a pesar de que nos cuentan, digamos, periódicamente de que eso va mejor y tal, es bastante cuento moruno, ¿no? En muchos casos. Entonces, o tienes una estrategia de idea pública agresiva, entre comillas, diríamos con lenguaje de ejecutivo, pero sabiendo dónde quieres ir y cómo quieres ir y de dónde sacas los dineros y cómo implicas a todo el personal que hay mucho trabajo cualificado, etcétera, o si no, pues iremos un poquito más hacia atrás. Entonces, hay planteado también la idea de fondo estructural, es decir, tiene que haber un acuerdo de instituciones públicas, pero con esa voluntad política de ir hacia otro, ¿no? hacia otra dinámica, recogiendo dineros y de alguna forma saltándose topes, entre comillas digo, de endeudamiento público, etcétera, porque con un proyecto de futuro, digamos, más estable, de poder crear el empleo estable y consolidarlo, ¿no? Bueno, como veis el tema es muy largo. Servicios. En servicios, evidentemente, Kutxabank tiene mucho que decir. No creo que diga mucho, pero bueno, debería decir. Y lo del BEI, que ya os he dicho. Y luego hay sectores, habría que hablar de sectores, el comercio. El comercio hay que defender el comercio de nuestros pueblos y ciudades, no por un afán romántico de mantener las tienditas que vemos, sino porque cada vez hay una polarización creciente de concentración urbana en grandes núcleos. Fijaros Iruñerri a lo que es, ¿no? A lo que es el Gran Bilbao, etcétera. Y entonces mantener el tejido social, los comercios es un elemento clave. Pero evidentemente tiene que haber más riqueza, cosa que no hay, ¿no? Pero mantener ese tipo de comercios modernizados, con redes, etcétera, etcétera. Y no dejar caer en manos de multinacionales o de grandes bloques, ¿no? Que como tenemos aquí, pues estaba pensando ahora no me sale el nombre de la francesa que existe, pero bueno, ya los conocéis. Transporte y dirección del territorio, articulación territorial comunicando capitales y núcleos secundarios, sobre todo ferrocarriles, por decir una cosa así para provocar debate, ¿no? ¿Cómo no es que no hay un ferrocarril de Bilbao a Castrurdiales, que es Cantabria, ¿no? Y tiene que haber una autopista, una A8, una Super A8, y mañana nos tendrán la Super A38, con toda esa locura. Pues que no les interesa, ¿no? No les interesa, pero quiere decir que ese tipo de cosas se tienen que hacer por muchos sitios. Bueno, ¿cómo no hay un metro de Bilbao que vaya a la Universidad del País Vasco? Por ejemplo, ¿no? Y hay autobuses, unas flotas, y así teníamos bastantes ejemplos. Máximo aprovechamiento de redes existentes, potenciar la intermodalidad, sobre todo trenes, ¿no? Y luego aparición del TAP con revisión de inversiones, porque evidentemente, aunque Adrián Celaya y Necaia están sacando estudios de eso, pues todavía queda más del 50% por gastar. Entonces yo creo que habría que hacer una reflexión a fondo de esto, por dónde va todo eso, y bueno, lo dejo para el debate. Energía, reducir intensidad energética en industria y transporte, ya lo he dicho. Potenciar energías renovables con capital público, el ahorro y eficiencia energética, también os lo he dicho. Rechazo al fracking, pues que ya sabéis sobre todo el tema de lo que hay en discusión. Decir que el Parlamento francés lo ha rechazado. Claro, malas lenguas dicen, no, ha rechazado porque como tienen centrales nucleares, pues no se quiere meter ahí. No, es que aunque no haya centrales nucleares, es una técnica que no tiene ninguna lógica, pero bueno. Intervención del sector público, ya por ir acabando, pues tiene que haber una estrategia integral. La clave del asunto no es ver pieza por pieza, sino ver el puzzle. ¿Hacia qué puzzle queremos ir? ¿De dónde estamos? ¿No? ¿Qué estrategia integral conforma otro modelo productivo y social desde hoy? ¿Qué hoja de ruta hacemos desde hoy hacia eso que buscamos? ¿No? Y entonces hay que ir hacia un banco público o un Kutxabank público. Vamos a llamarlo así, ¿no? Una política industrial estratégica, que ya lo he dicho en cuáles son sus bases, ¿no?
Y luego, evidentemente, hay que articular, y esto Nekane hablará más, soberanía fiscal en cuanto a concierto económico de la CAP, convenio económico de Navarra, supeditación del sistema, estamos supeditados al sistema tributario español, pues ir rompiendo moldes por ahí, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Mientras no haya otras cuestiones. Previsión fiscal efectiva, sabéis que es la media. Hoy en día, cuando se habla mucho de los privilegios fiscales vascos, hay que decir que la presión fiscal media, y esto Nekane lo ha demostrado, presión fiscal media por ciudadano vasco es igual que el de Segovia o el de Guadalajara. Otra cosa es que haya margen de mover el IRPF, de mover el impuesto a sociedades, de jugar con un subir y bajar. A veces nos salen mal las trampas, estas derogaciones fiscales, porque luego viene Bruselas y nos castiga, ¿no? Pero bueno, pero de todas maneras ahí hay un campo que eso es más conocido, ¿no? Pero en mi juicio es que ese dinero, ¿para qué? ¿Para qué modelo, para qué equidad social, ecológica y productiva nos interesa, ¿no? Lucha por soberanía económica. Esto evidentemente es un problema que tiene que haber una hegemonía social a favor de la soberanía, y esto es difícil. No vale con un cambio de élites, ni élites de izquierda ni de derecha, entendernos. O se implica la ciudadanía cada vez más y somos capaces socialmente, políticamente, comarcalmente, de mil maneras de ir abriendo brecha con todo esto, y ahí hay un tema de las comarcas, si no lo veréis en el debate, lo veremos un poco más. O si no, esto seguirá siendo un sueño, más o menos placentero, más o menos autojustificador, pero el asunto es cambiar las cosas. La crisis tiene, dentro de todo lo malo que tiene, es que crea un campo de debate. Es posible repensar cosas, agrupar fuerzas que eran impensables hace 4 años, en función de este modelo. Yo creo que ese es un tema clave. Y como tenemos 4 o 5 años de crisis todavía, pues tenemos cabeza dura, los vascos, y mucha gente más, no solamente vascos, pues yo creo que se puede ir cambiando algunas opiniones en 4 o 5 años, ir hacia este modelo, desde posturas diferentes en parte, pero sabiendo que la pobreza va a aumentar, y ya está aumentando. Ha bajado en la ratio de PIB per cápita vasco, ya ha bajado, de 30.000 euros más o menos, que era hace 5 o 6 años, a 26.000, si no recuerdo mal. Imagino que Nekane tendrá más precisión de datos, ¿no? Pero el asunto es que podemos bajar más. Entonces, todo este tema yo creo que es muy importante. Primero, luchar contra el fatalismo, esto es así y no podemos hacer nada. Tampoco luchar contra el ilusionismo, no, ya no se resolverán el problema de los poderes públicos, Rajoy, Bruselas, no, pues no. Y entonces ir hacia, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Vertebración del tejido productivo vasco, ya he dicho en qué sentido, ¿no? Fiscalidad progresiva, etcétera, contra el fraude fiscal. Recordad que todavía tenemos 7 puntos menos de ingresos fiscales que la media europea, lo cual es escandaloso, Incluso la reforma fiscal vasca, si se mira con lupa, es peor que la de Rajoy, lo cual también tiene su gracia, ¿no? En ámbito vasco de relaciones laborales, evidentemente todo esto tiene que mejorarse, pero ya veis como Adegi es una patronal, pequeña empresa, etcétera, pero como ha dicho Chiqui Muñoz, es la más reaccionaria de Europa, ¿no? O sea, quiere decir que no tenemos tampoco grandes, desgraciadamente, grandes compañeros de ruta en esta línea soberanista, ¿no? Sistema vasco de protección social, una seguridad social vasca. Claro, ¿cómo caminos hacia ese lado? Bueno, Igor, me imagino que luego comentará. Y luego, para acabar, luchar contra la precariedad social y por los derechos, presupuestos políticos participativos, desde ayuntamientos, diputaciones hasta de la Comunidad Autónoma Vasca, y Navarra, evidentemente, ¿no? Creación y reparto de empleo, etc. Iparralde he dejado a un lado por falta de tiempo, pero digamos, Iparralde todavía está peor en algunas cosas. Iparralde no tiene tejido industrial propio, tiene un modelo basado en turismo, también en algunas, es verdad que tiene algunas actividades de construcción, etcétera, pero siempre con la lógica del turismo, ¿no? Y es muy significativo que los jóvenes de Iparralde, los jóvenes titulares de Iparralde, trabajan fuera de Iparralde. No tienen cabida en Iparralde, ni hay una movilidad intravasca del sur al norte y del norte al sur, ¿no? Pero es un tema largo. Creación y reparto de empleo, garantizar el derecho a la vivienda, defensa de Malur, como desarrollo sostenible.